Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8. Versículos del 1 al 25. Primera persecución de la Iglesia. Versos del 1 al 3. Esparcidos los discípulos comienzan a predicar el Evangelio. Verso 4. Felipe convierte mucha gente en la Samaria, y bautiza a Simón Mago. Versos 5 al 13. Los apóstoles envían de Jerusalén a Pedro y a Juan, por cuyo ministerio son bautizados los samaritanos, y reciben el Espíritu Santo. Versos del 14 al 17. Simón quiere comprar por dinero la gracia de dar el Espíritu Santo, y San Pedro le reprehende muy severamente. Versos 18 al 25. 1. Y en aquel día hubo una grande persecución en la iglesia, que estaba en Jerusalén. Y fueron todos esparcidos por las provincias de la Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 2. Y unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron grande llanto sobre él. 3. Mas Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas, y sacando con violencia a hombres y mujeres, los hacía poner en la cárcel. 4. Y los que habían sido esparcidos, iban de una parte a otra anunciando la palabra de Dios. 5. Y Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, predicábales a Cristo. 6. Y las gentes escuchaban atentamente lo que decía Felipe, oyéndole de un ánimo, y viendo los milagros que hacía. 7. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos, salían dando grandes voces. 8. Y muchos paralíticos, y cojos fueron curados. 9. Por lo cual hubo grande gozo en aquella ciudad. Había allí un varón por nombre Simón, que antes había sido mago en la ciudad, engañando las gentes de Samaria, diciendo que él era una gran persona. 10. Y dábanle oídos todos, desde el menor hasta el mayor, diciendo: Este es la virtud de Dios, que se llama grande. 11. Y le atendían, pues había mucho tiempo que con sus artes mágicas los tenía fuera de sentido. 12. Mas habiendo creído lo que Felipe les predicaba del reino de Dios, bautizábanse en el nombre de Jesucristo hombres y mujeres. 13. Simón entonces creyó él también. Y después que fue bautizado, llegóse a Felipe. Y viendo los grandes prodigios y milagros que se hacían, estaba atónito de admiración. 14. Y cuando oyeron los apóstoles, que estaban en Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviáronles a Pedro y a Juan. 15. Y cuando llegaron allí, hicieron por ellos oración para que recibiesen el Espíritu Santo. 16. Porque no había venido aún sobre ninguno de ellos, sino que habían sido solamente bautizados en el nombre del Señor Jesús. 17. Entonces ponían las manos sobre ellos, y recibían el Espíritu Santo. 18. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 19. Diciendo: Dadme a mí también esta potestad, que reciba el Espíritu Santo cualquiera a quien yo impusiere las manos. Y díjole Pedro: 20. Tu dinero sea contigo en perdición, porque has estimado que el don de Dios se alcanzaba por dinero. 21. No tienes tu parte ni suerte en este ministerio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22. Haz pues penitencia de esta tu malicia, y ruega a Dios, si por ventura te será perdonado este pensamiento de tu corazón. 23. Porque veo que tú estás en hiel de amargura, y en lazo de iniquidad. 24. Y respondiendo Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que no venga sobre mí ninguna cosa de las que habéis dicho. 25. Y ellos después de haber dado testimonio y anunciado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, y predicaban por muchos lugares de los samaritanos. Comentarios. 1. Y en aquel día hubo una grande persecución en la iglesia. 1.
que estaba en Jerusalén. 1. Con ocasión de la grande libertad y vehemencia con que habló San Esteban a los judíos, se movió una cruel persecución contra la Iglesia de Jerusalén, que dio al cielo muchos mártires, y fue causa de que se propagase la fe por muchas provincias circunvecinas. Y fueron todos esparcidos. 2. Los discípulos, y gran parte de los fieles. Por las provincias de la Judea y de Samaria, 3, salvo los apóstoles. 3. Siguieron en esto el precepto de Jesucristo, que les había dicho que cuando los persiguiesen en una ciudad, huyesen a otra. 2. Y unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron grande llanto sobre él. 1. Lloraban la pérdida que padecía la Iglesia en su persona, puesto que era uno de sus más generosos defensores. 3. Mas Saulo asolaba. 1. Manuscrito, astragaba. 5. Y Felipe, 1, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicábales a Cristo. 1. Uno de los 7 diáconos, y esta conversión fue como las primicias de la vocación de los gentiles, aunque los samaritanos en el fondo eran judíos. 9. Por lo cual hubo grande gozo en aquella ciudad. Había allí un varón por nombre Simón, que antes había sido mago. 1. Era encantador, ejerciendo una magia diabólica, con la cual persuadía a los samaritanos cuanto quería. 10. Y dábanle oídos todos, desde el menor hasta el mayor, diciendo, este es la virtud de Dios, que se llama grande. 1. Esto es, según la exposición de los padres, el verbo y la palabra de Dios, su Cristo, su sabiduría y su soberano poder. San Ireneo, libro primero, capítulo 20. Tertuliano, de Prescriptione Hereticorum, capítulo 46. 12. Mas habiendo creído lo que Felipe les predicaba del reino de Dios, bautizábanse en el nombre de Jesucristo hombres y mujeres. 1. Ya dejamos notado en otro lugar, que por estas palabras, en el nombre de Jesucristo, se debe entender, en virtud de Jesucristo, o según la forma que Jesucristo instituyó, y que mandó a sus apóstoles que guardasen, cuando administrasen el sacramento del bautismo, esto es, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 13. Simón entonces creyó él también, y después que fue bautizado, llegóse a Felipe. 1. Siguiéndole y escuchándole como sigue un discípulo a su maestro. Casi todos los padres que han hablado del bautismo de Simón dicen, que le recibió con un corazón de hipocresía, y buscando su propio interés, y la vana estimación de los hombres, más bien que la santidad y justicia de vida, a que le obligaba la profesión de la fe que había abrazado. San Ireneo. Libro primero, capítulo 20. San Juan Crisóstomo ad Populum Antioquenum, homilía 60. San Agustín, acerca de Juan. Tratado sexto. Y viendo los grandes prodigios y milagros que se hacían, estaba atónito de admiración. 2. Viendo que todos sus prestigios y artes no alcanzaban a hacer los prodigios que veía obrarse por Felipe. Triste escarmiento es este para los que buscan en las dignidades de la Iglesia, no la virtud de la acción, no la unción de la caridad, no la salud de las almas que les han sido confiadas, no el plantar en sus corazones las verdades del Evangelio, sino el falso resplandor de la honra, de la autoridad y del poder, que los ensalza sobre los otros, los bienes y comodidades, que acompañan a su empleo, y finalmente el predicarse a sí mismos cuando instruyen a los pueblos, mendigando alabanzas y aplausos de la boca de sus oyentes. 16. Porque no había venido aún sobre ninguno de ellos. 1. Aunque habían recibido el Espíritu Santo con el bautismo, no se había derramado aún sobre ellos aquella plenitud de gracias y dones espirituales, que se comunicaba entonces de un modo visible. 17. Entonces ponían las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. 1. Este es el sacramento de la confirmación. Los apóstoles y sus sucesores los obispos son los ministros que lo confieren por la oración con la palabra, y por la imposición de las manos, aplicando el santo crisma. 19. Diciendo, dadme a mí también esta potestad, que reciba el Espíritu Santo cualquiera a quien yo impusiere las manos. 1. Poner en comercio las cosas santas, como hizo Simón, dando o recibiendo un bien temporal,
de cualquier naturaleza que sea, en cambio de un bien espiritual, es un delito, que se llama simonía, del nombre de aquel que dio el primer ejemplo de tan execrable maldad. Los dones de Dios son libres y graciosos. Las cosas santas no pueden apreciarse por dinero, ni venderse, ni comprarse, como se hace con las de la tierra. Y así todo aquel dinero o cosa equivalente que se da, de cualquiera manera que sea, por tener parte en el sagrado ministerio, es dinero de perdición, porque es la causa de la perdición del que lo da y del que lo recibe. 20. Tu dinero sea contigo en perdición, porque has estimado que el don de Dios se alcanzaba, 1, por dinero. 1. Alcanzar, poseer o adquirir. 21. No tienes tu parte ni suerte en este ministerio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 1. Ese tu corazón infiel a Dios, y lleno de ambición y de interés, te priva de los dones y gracias que se conceden a los que reciben la imposición de las manos con un corazón recto y sencillo. 22. Haz pues penitencia, 1, de esta tu malicia. 1. Manuscrito, más prende penitencia. Y ruega a Dios, si por ventura, 2, te será perdonado este pensamiento de tu corazón. 2. San Pedro no dudaba que Simón pudiese conseguir el perdón, haciendo una verdadera penitencia, pero dudaba, como lo insinúan las palabras del verso siguiente, que se convirtiese jamás sinceramente. 23. Porque veo que tú estás en hiel de amargura, y en lazo de iniquidad. 1. Que tienes el corazón corrompido y lleno de mortal veneno de ambición, de soberbia, de envidia y de hipocresía, lazos todos que no se rompen tan fácilmente. 24. Y respondiendo Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que no venga sobre mí ninguna cosa de las que habéis dicho. 1. Esta exterior humildad estaba llena de hipocresía, temía la pena del pecado, mas no detestaba el pecado, ni la causa de él. Por esto, no pudiendo sufrir ver que la corrupción de su corazón estuviese patente a la luz sobrenatural de los apóstoles, huyó lejos de ellos, y se entregó nuevamente a los ejercicios de su magia. Hallándose después en Roma en tiempo de Nerón, prometió a este emperador subir volando al cielo, y en efecto los demonios le levantaron por el aire. Mas San Pedro y San Pablo, puestos de rodillas, e invocando el nombre de Jesucristo, hicieron que le abandonasen, y que precipitándose en tierra, pereciese desgraciadamente. San Juan Crisóstomo. Sobre los Hechos, homilía 18. Eusebio, libro 2, Historia eclesiástica, capítulo 14. San Cirilo de Jerusalén, catequesis 6. San Agustín, las herejías, capítulo 6.